creación del Consejo Municipal para el Desarrollo y el Ordenamiento Territorial, conformada por representantes de los diferentes bloques, en las personas de Marina Moretti y de Eugenio Lacanete, presidida por el presidente en este momento del Consejo Deliberante, que es quien les habla, Gustavo Lenda, y con el aporte del Departamento Ejecutivo a través de la arquitecta Geraldine Cadarú, los aportes técnicos del arquitecto Juan Patricio Adeso, Rolando Silas, y la colaboración tanto de la secretaria del Cuerpo, Eloísa Farina, como también de Rocío Constantino. Esto tiene como objetivo estratégico el hecho de promover un desarrollo equilibrado, también de tener presente y proteger el patrimonio que tenemos desde el punto de vista histórico, urbanístico, paisajístico, y ofrecer una mejor calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas. Así que, si estamos de acuerdo, podemos comenzar. Y en representación de la comisión, el arquitecto Juan Patricio Adeso va a plantear o esbozar los avances, las líneas de trabajo de este periodo. Como decía Gustavo, esto lo que intenta es hacer visible un poco el desarrollo de los avances del trabajo iniciado el año pasado en el marco de este consejo y en el marco de la búsqueda de una redefinición de lo que es nuestro plan estratégico por ahora, llevado a cabo desde el año 1995 y aprobado en el año 2001-2002. Todo lo que se está mostrando y se va a mostrar, la idea es que lo tomemos en el carácter que tiene, que es un carácter de trabajo en elaboración, digamos, ¿no? Son distintos procesos que estamos tratando de entender, de escuchar y de pensar, ¿no? Lo que estamos haciendo no es empezar algo, sino es continuar. Y eso creo que hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Y en esa línea es que hasta el año pasado seguimos trabajando sobre ese plan, con la última modificación de la normativa, que lo que hace es poner en ley ese deseo del plan, esos objetivos del plan, que están resumidos brevemente en este plano, síntesis, y que tenían que ver un poco con consolidar el área urbana y expandir hacia el este y al oeste con áreas de ciudad, ¿no? Entonces, consolidar implicaba desarrollar las infraestructuras de cloaca, agua, gas, pavimento, que estaban muy atrasadas, y no seguir expandiendo, pero sí crecer hacia esos costados ordenadamente, ¿no? Entonces, ese es el plan que tenemos hasta hoy y eso es lo que se estuvo haciendo hasta la última modificación. Esa información de base, que son las historias nuestras como planeamiento del territorio, que son el código que está vigente del año 2020, pero que también es la información que desde hace mucho tiempo el municipio está generando, más la información que pueda generar provincia o nación. Esto es muy reciente, se está recién empezando a volcar el precenso del año 2020. Con eso vamos a tener algo de información de las viviendas, que es lo que tenemos. Todos los censos hacen un estudio para poder determinar bien los radios y la definición de las fracciones y todo. Hace un primer recuento de viviendas como para poder ecualizar bien la cantidad de sensores, de censistas y demás. Y esa es una información que ya está disponible recién con ese tipo de valores, pero que esperamos que se empiece a incorporar más datos. Pero aparte de eso, hemos ido generando información, tanto histórica,
desde los inicios del siglo XIX, digamos, de nuestra ocupación en este territorio de forma ya como Estado-nación, como población, como gobierno, digamos, ¿no? O sea, la ocupación de este territorio para nosotros empieza desde que el hombre habita en este suelo, no como gilense, sino como habitante, ser humano. Esa es la historia de este territorio y así lo tenemos en cuenta. Pero este tipo de planos nos muestra un poco durante los inicios cómo era esa relación con la naturaleza, ¿no? O sea, cómo era esa ocupación donde era, si se quiere, con menos recursos tecnológicos o demás, que se ocupaba. Y eso siempre nos va dando información y material para analizar. O cómo se caminaba, ¿no? Cómo se transitaba este territorio. Cuáles eran esos cursos de agua, esos suelos que habilitaban a mejores caminos. Cuál era el cruce. Giles es uno de los territorios que tiene los caminos más importantes de toda la época colonial. Tiene el camino que era el Alto Perú, por el norte. Tiene el camino de la frontera, de los fortines, bien en el sur, y tiene el camino de las milicias que iba y cruzaba el camino a Mendoza, digamos, ¿no? Entonces tiene 3 caminos de gran importancia regional en todo el periodo colonial que pasaban por nuestro territorio. Eso son rastros, registros y cosas que van quedando y son parte nuestra. Como también, como no creer que la primera vez que se pensó Giles es con el código, digamos, ¿no? O sea, hay un montón de normativas de edificación, de formas de ocupación, del espacio urbano, el público y demás, que hace a cómo lo fuimos pensando. Y tanto el croquis que hace Cutillas para explicar cómo eran las manzanas y las calles de Giles, lo que está marcado en blanco en realidad es abstractamente cómo se lo pensaba el pueblo, ¿no? Pero acá a la derecha vemos un relevamiento digamos, de mediados del siglo XIX, en donde en realidad vemos las líneas del terreno del Santo Real y la ocupación torcida, ¿no? Que tenía paralelo, sí, al arroyo. O sea, abstractamente era lo mismo, pero eso nos generaba una situación de desfasaje, con lo cual rápidamente fuimos desbordando el terreno del Santo. Pero en el año 84 se planificó un crecimiento de San Andrés de Giles a partir de expropiaciones de los campos que estaban alrededor, que por eso nunca llegó a cabo, pero que cuando tuvo que pensar, se lo pensaba con el mismo criterio abstracto de una cuadrícula que se iba haciendo cada vez más grande, y donde el ambiente, los cursos de agua, los tipos de suelos, la forma en que se estaba ocupando, los caminos y todo lo demás, no importaba. Era posible de ocupar como si eso fuera un piso asfaltado. Por otro lado tenemos todo lo que son los censos, entender también en la región, ¿no? Cómo nos hemos ido comportando a lo largo del tiempo y entender que cada época tiene su forma de entender ese territorio. No son solo números de tasas y demás, sino que están ligados siempre a la historia del lugar. Es muy significativo ver el gráfico de desarrollo del área rural y el área urbana, como a partir de la década del 50 es ese cruce en donde estaba equilibrada el área urbana y rural, pero nunca más dejó de bajar el área rural y de subir el área urbana, ¿no? Ya sabemos todos que la Argentina es uno de los países más urbanizados del planeta, tiene un 92% de la población urbana, un territorio que es de renta, de explotación y no de vida, y la provincia de Buenos Aires tiene un 97%, con lo cual es mucho más claro ese porcentaje. Giles no escapa de esos porcentajes. Esa dispersión de la población la podemos ver acá a través de los radios censales del 2010 y cómo están ocupadas. Los verdes son los menos poblados, los amarillos intermedios y los rojos los más intensos, ¿no? Pero también hay que entender cómo era el tipo de vivienda, cómo es el tipo de ocupación, qué tipo de propiedad, qué tipo de alquiler, qué tipo de ocupación hay, y todo eso es parte de la información que tenemos. Lo mismo la historia de cada localidad, y lo mismo una proyección posible de esa población, de cómo ir
diseñando y ecualizando, por más que no es una cosa que se juegue en un plan definitivamente, por lo menos así lo estamos pensando generar herramientas que flexibilicen estas determinaciones y que si hace falta haya posibilidad de respuesta de esos ajustes. Muchas veces se piensa en una población inmensa que nunca llega y se desarrollan ciudades que después no se pueden mantener. O lo contrario, quedan ciudades chicas, como nos pasó, como nos pasa, y que no tienen áreas en donde poder habitar. Ahora, lo que nos importa es qué pensamos con todo esto. O sea, cómo nos imaginamos, cómo nos soñamos todos, ¿no? Y en esto es fundamental que todos entendamos que estos procesos sin participación, pero real, concreta, con aportes de sueños, con aportes de problemas, pero con aportes sobre todo de cómo nos imaginamos, es fundamental y eso es lo que estamos tratando de hacer. Un planeamiento de líneas y ocasiones. O sea, históricamente pensamos un modelo, una cosa que es un plano generalmente, una cosa que nadie entiende, ¿no? Y que es un ideal al cual generalmente nunca se llega. Y hay una frase de un antropólogo escocés, profesor de Rowley, un gran pensador, que tiene esta frase que es muy llamativa, digamos. Él dice, diseñar es darle forma al futuro del mundo en que vivimos. Sin embargo, por muchos motivos, esto parece una empresa desesperanzadora, fundada en los fracasos de nuestros predecesores. Si ellos hubieran triunfado en darle forma a nuestro futuro, entonces no tendríamos más que seguir la línea de sus disposiciones. De la misma manera, si nosotros tuviéramos éxito en darle forma al futuro de nuestros sucesores, ellos se volverían meros usuarios, limitados a la implementación de designios ya hechos para ellos. Entonces los diseños, parece ser deben fracasar si cada generación habrá de contar con la oportunidad de mirar hacia el futuro y llamarlo como el suyo propio. Esto es un poco esa idea, ¿no? O sea, literalmente dice, o sea, si realmente decimos que esto es lo que pensamos para el futuro, entonces debe darse eso. Y si se da eso, los que lo van a vivir, pareciera que no tienen oportunidad de pensarlo. Entonces, para eso es que nuestro interés está, perdonen que voy a leer un poco, está en generar procesos de diseño continuo, en donde los sueños individuales y colectivos se hagan realidad en un ambiente integrado por todos los componentes de la vida. Lo que no quiere decir que no se construyan proyectos de un futuro, incluso que no se piensen estrategias puntuales, sino que el diseño del ambiente se mueva dentro de estas tensiones generadas por el futuro soñado y el presente material. Esto implica no pensar el plan como una repisa puesta en la pared donde colgamos nuestros proyectos y donde algunos podrán estar más próximos y así más realizables, y otros se encontrarán en el último estante donde nos quedaremos dando saltos tratando de alcanzarlos y no llegaremos nunca. Más bien se trata de ir definiendo rumbos, pero ir haciendo el camino al andar. Las diferencias pueden parecer de semántica y se puede creer que se trata de lo mismo, pero creemos que la actitud, disposición y espíritu con la que se realizan estos temas definen la realidad obtenida y sus procesos. En esta propuesta, el proyectar y su realización son casi simultáneos. Por otro lado, no queremos oponer los planteos técnicos de la planificación con lo que piensa y desea la gente. Más que oponer la ciencia y la técnica a la gente, queremos buscar, y esperamos encontrar, caminos en los que se pueda trabajar en conjunto. Y para eso pensamos las ocasiones. O sea, las ocasiones es lo que la palabra dice, ¿no? Digamos. Pero tiene una característica la ocasión, que es aquello que logra reunir dos de esos grandes temas del hombre, ¿no? Dice lugar y temporalidad, o lo que estamos acostumbrados a llamar, desde esa mirada europea, el tiempo y el espacio, que son más abstractos. Entonces la ocasión es esa oportunidad en un momento y un lugar de acción y también de inacción. Entonces, pensamos esas ocasiones como esas oportunidades que nos da el lugar en un momento de la historia, que puede ser el presente,
o puede ser un futuro próximo, o puede ser un futuro lejano. Pero son ocasiones que están ahí dando vuelta y todo el tiempo esperando darse. Pero que en el momento de darse, la realidad, el momento, manda, digamos. No es imponer una idea prefijada, sino que entender el momento exacto en el cual surge esa posibilidad. Esos dos componentes de lugar y de tiempo, o de temporalidad, que es esa materialidad, rugosidad de la realidad, no es ese tiempo como una cosa impensable, abstracta, y es ese lugar donde la vida surge, la vida está presente, no hay un espacio físico, hay siempre un ambiente en el cual el hombre sí o sí forma parte con su actividad económica, con su actividad social, comunitaria, lo que sea. Y eso lo intentamos explicar un poco con este gráfico. O sea, esta es la idea de lo que estamos haciendo, que ahora vamos a desarrollar y explicar un poco más. O sea, no es entender la realidad como una cosa que la definimos y queda ahí fija. Y que después en la realidad va a ser diferente. Ya lo sabemos, pero decimos como que necesitamos afirmar una cosa que tiene que ser así, aunque después sea diferente. Sino que entendemos que hay líneas, hay caminos que lo van a ir haciendo y que los podemos ir pensando y transformando en la medida que lo vamos haciendo y pensando. Y que esa ocasión es un encuentro de diferentes caminos o diferentes líneas, que a veces tienen que ver con personas, pero a veces con deseos o sueños que pueden ser más totalizadores, y un lugar. Y un lugar que está ahí con ciertas condiciones. Y esas líneas son las que estamos desarrollando y que queremos ir poniendo, digamos, en discusión, en debate, que no surgen de nosotros, sino que han surgido en base a varias de las reuniones que vamos a hablar más tarde, en otro ratito, que hemos ido teniendo y que vamos a seguir teniendo, y esperamos tener cada vez más y más físicas o más presenciales, que tienen que ver con cómo pensamos esos posibles caminos y esos caminos, esas líneas que van abriendo oportunidades o ocasiones, como llamamos. Que las ocasiones a veces tienen que ver con un lugar, prioritariamente, pero a veces tienen que ver con un desarrollo en el tiempo de algo. Y por último, la necesidad del encuentro con la naturaleza, aunque la naturaleza es parte nuestra y está en todos lados, pero solemos ponerla fuera de la ciudad, creo que hay que hacerla amiga. O sea, el concepto de ambiente es eso, somos todos naturaleza y transformación, pero se ha construido mucho espacio público de plaza, se ha incorporado ya una reserva natural al dominio municipal que hay que construir, gestionar y poner en marcha para que la gente la disfrute y para que la cuide y para que la conozca, porque ese es nuestro suelo original, esa es nuestra historia, pero falta mucho más. Entonces hay que empezar a conectar todos estos espacios, hay que generar nuevas posibilidades, y una de esas posibilidades, por ejemplo, es otra vez, ¿por qué el campo solo es camino, infraestructura y producción? ¿Por qué, siendo parte de nuestra historia de vida, de todos creo yo, quién no ha ido a pescar, quién no ha ido a tomar unos mates a algún arroyito, por qué no pensar espacios públicos en esos lugares? Hay un esbozo de propuesta de posibilidades, de redes, de circuitos TIP que se llaman de transporte interurbano, de bicicletas, con infraestructura, de apoyo, de servicio, de seguridad, pero también construir espacios en donde sean verdaderos espacios públicos diseñados, en donde el encuentro con ese curso de arroyo, con el agua de nuestro territorio, que es el arroyo, que es la cañadita, que a veces está seca, ¿sí? Como ahora, pero a veces no. Eso tiene que formar parte también de nuestra forma de habitarlo al territorio. Y eso es una oportunidad que creemos que hay que construir entre todos también. Por otro lado están las cuestiones de los sectores. Nuestra posibilidad, como dijimos, de crecimiento en la localidad cabecera, la estamos entendiendo
en base, a partir de entender cuáles son el carácter de cada una de las... ¿Qué es eso que nos da identidad a cada sector de nuestro pueblo? Y en este borrador justamente un poco lo que tratamos de mostrar es eso. Tenemos por un lado eso que nos da origen, eso que es el inicio de el poblar este suelo. Por otro lado, tenemos el encuentro con ese espacio natural que próximamente va a tener una dimensión muy grande, como reserva, como preservación, pero también como espacio para vivir, que es toda la cañada con el paseo, con el parque, con una reserva, que le da identidad a todo ese sector de la ciudad, que es ese punto B, pero también tiene la posibilidad de crear nuevos hitos y de transformar en hito algunas cosas que ya están. Por ejemplo, lo que era la ex Ruta 7, hay que sacarle ese formato de ruta. Entonces, bueno, por ahora lo estamos nombrando como Boulevard Central, como forma de empezar a pensarlo como un espacio de encuentro que habrá que ver y lo podemos ver un poco más adelante. Pero también la posibilidad de pensar el deporte, la salud, el cuidado del cuerpo, el encuentro con la naturaleza a partir de ese magnífico parque que no es el Palermo con el cual fue soñado. Ustedes saben que el parque de Giles se compró a partir de la instalación en Buenos Aires de los lagos de Palermo. Cada pueblo que se digne tenía que tener un parque de Palermo. Nuestro parque se compró con ese objetivo, nunca llegó. Pero hoy para nosotros no es un parque recreativo, es un parque netamente deportivo. Y eso, ver de qué forma empieza a impactar con los desarrollos tanto de equipamiento urbano como de desarrollo de la residencialidad en todos esos sectores, ¿no? Entonces, esos sectores de crecimiento, que son los próximos que tenemos que diseñar, también hay que entenderlos con los consecuentes desafíos de infraestructura, con las tecnologías disponibles. Hoy pensar solamente en el diseño de las infraestructuras como caño de agua, caño de cloaca, caño de desagüe pluvial es viejo, es antiguo. Eso ya no va más. Tenemos que empezar a regular los desagües pluviales, tenemos que empezar a regular los consumos de agua, tenemos que empezar a regular los aprovechamientos de esa agua que está tratada, ya sea de desagües como de lluvia, y tenemos que empezar a también entender que el suelo tiene capacidad de recibir nuestros efluentes. Entonces, y también que hay un recurso solar que tenemos que aprovechar y que tenemos que incorporar en nuestras viviendas. Ese es parte del desafío que tenemos que empezar a incorporar en nuestros sectores urbanos, ¿no? Todo eso hay que construirlo también generando canales de comunicación. Todo esto en realidad lo vamos a ir volcando de forma que sea posible una interacción a medida que esto se va consolidando como borrador. Todo esto es borrador hasta que no se apruebe, con lo cual las posibilidades de participación son permanentes. No es que esto ya está decidido, que tiene que ser así. Y para eso, hoy, los canales de comunicación están disponibles y hay que usarlos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Voy a contar así muy sucintamente lo que veníamos haciendo. Bueno, yo estoy en la comisión más que nada como asesorando en la parte social, cultural, ¿no? Y una parte central de el plan es que se lleve a cabo con participación ciudadana, ¿no? No se ha hecho fácil esa cuestión porque justamente lo que implica esta participación justamente son reuniones sistemáticas, ¿no? Y habituales con la población, y realmente con la pandemia lo hemos podido hacer de una forma bastante limitada, ¿no? Este realmente fue el principal problema
ese tipo de participación hoy. De todas maneras, justamente hemos hecho una cantidad de reuniones vía Zoom con varios colectivos y sectores de la sociedad, ¿no? De los nombres así rápidamente, ¿no? Nos hemos encontrado con delegados municipales de algunas localidades, con miembros de dirección de inspección y juegos de falta, con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, con el grupo Ambiente Saludable, con el CTT, con el sector educativo, con el centro de comercio, con el sindicato de empleados de comercio, con los medios, ¿no? Además, bueno, con Juan Patricio también hemos hecho varias observaciones y prospecciones de terrenos, no solo en el casco, sino también justamente en todo el partido. Porque es una cuestión creo central, ¿no? Bueno, probablemente Juan Patricio la marcó, pero que es no solo el plan de ordenamiento del casco urbano, sino justamente pensar el plan de ordenamiento del partido, o sea, considerando las zonas urbanas, pero también las zonas rurales, ¿no? Que es algo que justamente se ha dejado de lado y yo creo que es prioritario hoy. También independientemente, en la medida en que he podido, he tenido encuentros personales, ¿no? También con sectores, con personas. Básicamente la cuestión es ver cómo los diferentes sectores de San Andrés de Giles perciben y experimentan vivir en San Andrés de Giles, ¿no? Y entonces a partir de ahí ver cómo a partir del ordenamiento territorial podríamos mejorar algunos aspectos del buen vivir de la localidad, ¿no? Y también, bueno, queda claro un poco ya como lo marcó Juan Patricio, ¿no? O sea, por supuesto no olvidarnos de las cuestiones fundamentales de vivienda y servicios, porque efectivamente son fundamentales, pero no limitar el plan de planeamiento solamente a la vivienda y los servicios, ¿no? La tarea más importante, especialmente justamente en una comunidad que es pequeña y en la cual todos formamos parte, si mal o bien todos sabemos cuál es la realidad de las necesidades, o sea, lo que está bien hecho y lo que está mal hecho en San Andrés de Giles, ¿no? Entonces todos más o menos tenemos ya un diagnóstico de, de San Andrés de Giles. De todas maneras, yo creo que aparecieron algunas ideas que no habíamos tenido en cuenta y en muchos casos la propia ratificación de algunas cosas que teníamos pensadas, eso también lo hizo importante, ¿no? Porque también, bueno, ratificó algunas cuestiones como otras cuestiones fundamentales, o sea, una siempre pensar en las cuestiones productivas, ¿no? O sea, si no producimos riqueza como partido, no podemos pensar nada, ¿no? Entonces, bueno, justamente tenemos que pensar el planeamiento de la cuestión industrial y la producción agropecuaria. La cuestión es la equidad social, o sea, si producir riqueza para que sean solamente para unos pocos no tiene ningún sentido. Entonces tenemos que estar pensando en la cuestión de cómo generar esa riqueza, pero al mismo tiempo que esa riqueza tenga algún nivel de distribución social. Y la otra cuestión, que es más actual y es más nueva, pero que yo creo que cada vez se le va a prestar más atención y cada vez vamos a tener que prestar más atención, es una cuestión de cuidado ambiental, ¿no? Tenemos que tener un cuidado ambiental de cómo producimos. En ese sentido, también se lo un poco con Patricio, que es importante eh, la cuestión de la diversidad y la flexibilidad del partido. O sea, también en algunas reuniones, a veces, bueno, ya lo sabemos, bueno, por ejemplo, que San Andrés de Giles tenga una identidad, ¿no? Bueno, o que sea productor de cerdo o cualquiera de esas otras, ¿no? Pero por ahí justamente sería interesante la cuestión de la flexibilidad, de que justamente tenga cierta diversidad de espacios, de producción, de lugares y de habitar, ¿no? Porque justamente eso hace, hace el lugar más competitivo frente a crisis. Y la otra cuestión que también está ya marcado por Juan Patricio, pero creo que tenemos que ver, tenemos que tener en cuenta que justamente existe hoy un salto tecnológico que hace que cosas que antes
parecían imposibles, hoy no lo son. Por ejemplo, realmente, o sea, antes, bueno, vivir en el campo implicaba realmente renunciar a una cantidad de servicios, era realmente difícil. O sea, hoy realmente hay un salto tecnológico, o sea, en términos energéticos, ¿no? Energía solar, energía eólica, en procesamiento de residuos hidroacuales, en donde realmente se puede pensar vivir en el campo de una forma muy moderna, digamos, ¿no? Muy con todos los servicios. Y yo creo que eso es una cuestión que hay que empezar a pensar, porque además creo que es algo que se va a venir independientemente de que lo pensemos o no. O sea, son cuestiones que vienen sí o sí, ¿no? Y la otra cuestión que hace a este plan es eh, ver las vinculaciones entre las cuestiones más técnicas de la planificación, las decisiones políticas, que también tienen que estar incluidas en un plan, y los anhelos o deseos de la necesidad de la gente, ¿no? Yo creo que hay que construir como un eh, círculo virtuoso entre esos tres movimientos. Y para eso creo que es importante, eh, no hay una costumbre, demasiada costumbre, no solo en Chile, sino en el país, de participación ciudadana, ¿no? Entonces yo creo que, lo vuelvo a repetir, pese a que la pandemia no ayuda, creo que, y yo lo veo como más mi desafío personal en este consejo, es intentar a contribuir a trabajar en estas cuestiones de una mayor participación ciudadana.